Entonces, la diferencia que encontramos en este Salmo 6, comparado con otros salmos penitenciales, es que no hay arrepentimiento de un pecado, ni hay mención de un pecado específico, por lo que existe otra postura donde igual otros buenos comentaristas afirman que la falta de confesión aquí debemos de considerarla como suficiente evidencia para afirmar al menos que David se enfermó, más que hubiera sido una consecuencia del pecado, se enfermó, y la enfermedad no siempre es una consecuencia del pecado. Finalmente, otro buen comentarista, Derek Kidner, que es uno de los mejores comentaristas en los libros de los Salmos, afirma que si bien no podemos saber la causa del sufrimiento de David en ese momento específico, lo que sí vemos en los versículos 6 y 7 es que el corazón de David estaba deprimido. Pero esa palabra deprimido es una palabra incluso incómoda para la iglesia en la actualidad. Sin embargo, yo estoy convencido que cuando Calvino dijo que toda emoción que se agita en el corazón del hombre está plenamente reflejada en el libro de los Salmos, él se refería absolutamente a todas. Y para este caso, en el Salmo 6, que aparece esta situación emocional difícil que experimentan las personas, como es la depresión, haríamos mal en no considerar que este es un riesgo al que están expuestos todos los jóvenes y en general el creyente. Es un riesgo al que no estamos inmunes. Y hay al menos dos enfoques dentro de la propia cristiandad con los que se aborda este tema de la depresión. Por un lado, hay quienes niegan por completo que existe un problema físico ahí, se atribuye solamente a un problema espiritual, que normalmente insisten en que involucra pecado no confesado. Esta postura cae en el mismo problema que cayeron los amigos de Job al tener esa actitud, de decir que Job estaba sufriendo por un pecado no confesado. Más aún se corre el riesgo de que la iglesia deje fuera los casos reales de depresiones por problemas orgánicos reales que deben ser estudiados y atendidos aún en consejería junto con el pastorado, incluso va a valorar la salud de la persona. Entonces nos ayuda a las ovejas con ese enfoque. Otro enfoque equivocado es pensar que la depresión es un problema de autoestima, que no se tiene ninguna responsabilidad en ella, ni en lo que se padece, sino que el que la sufre solamente es una víctima de las circunstancias. Y si se dan cuenta, estos dos son dos extremos totalmente cómo abordar el tema. La postura psicológica asume que, que lo que está en juego es que el pecador o en sí el creyente está en una situación tan débil ante el mundo, tan frágil ante el mundo, que él no es responsable ni de sus acciones, ni de cómo se siente, sino víctimas que deben ser alimentadas en su ego para sentirse bien. La Biblia claramente nos enseña que los hombres somos pecadores y a su vez hace responsables a nosotros los hombres de estos pecados. Y la egolatría y el enfoque centrado en uno mismo guía irremediablemente a la ansiedad, al afán y puede guiar a la depresión. Por ejemplo, una persona puede deprimirse también por no obtener lo que quiere, por pensar que el mundo debería estar hecho a su medida, por perseguir sus caprichos que no alcanza, por creerse tan importante y que nadie lo comprende ni lo merece, o incluso caer en la ansiedad por no confiar lo suficiente en la palabra de Dios y sus promesas cuando te dice que Él está cuidando de ti y Él te va a proveer y Él te va a dar en virtud de su gracia que es abundante. Además de que aún en la enfermedad, en la tristeza, en la depresión y en cualquier circunstancia, existen cosas que Dios utiliza para hacernos crecer, para transformarnos, para hacernos cada vez más a la imagen de su Hijo. Es decir, tampoco debemos de tener un enfoque de la tristeza o la depresión como que ésta no trae un beneficio espiritual a nuestras vidas si somos verdaderamente hijos de Dios, sino que Dios las puede utilizar para trabajar nuestro corazón. Entonces no somos víctimas de Dios, sino que Él usa todo para santificarnos porque nos ama. Ambos extremos que acabo de leerles para entender la depresión han mostrado ser malos y a la luz de las escrituras incorrectos. Los creyentes pueden llegar a deprimirse y no forzosamente el origen de esa depresión va a ser por un pecado no confesado. La depresión puede venir tanto por actitudes pecaminosas como la soberbia y la egolatría, como también por cosas no pecaminosas como enfermedades, duelos o hasta fallas orgánicas. Por eso,
siempre que llega una prueba de este tipo, no es algo que venga solo, sino que debemos de estar en cuenta que es algo que Dios utiliza para sacar a flote todo lo que hay en nuestro corazón y así limpiarlo. Y Dios puede utilizar la depresión para hacernos crecer. Creo fielmente en que no existe mejor lugar para el crecimiento del creyente que las épocas de sufrimiento. Charles Spurgeon, quien se dice la amplia mayoría de los biógrafos que ha redactado su vida, insisten en que él padecía de constantes depresiones y aún así lo consideran el príncipe de los predicadores. Incluso muchos piensan que esta aflicción es lo que contribuyó a su muerte prematura a los 57 años. Y él decía sobre estos sufrimientos que constantemente experimentaba, cito, he aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca eterna. Para ilustrar cómo había aprendido a ver ese sufrimiento, ese dolor, que lo arrojaba con fuerza a Cristo, no como algo que lo separaba de Él, sino algo que lo hacía volver a Él en dependencia. Esta es la realidad. Todo sufrimiento, toda prueba, toda depresión, es una oportunidad de volvernos a Cristo, es algo que nos puede arrojar con potencia de vuelta a Cristo, en dependencia de Él, para tener una comunión más intensa, más íntima, más sincera, más dependiente en todos los sentidos de Cristo. Y también vale la pena, cuando atravesamos por circunstancias así, revisar nuestras vidas, sentarnos junto al Maestro y darnos cuenta que también hay cosas que probablemente no sean el origen, o tal vez sí, pero aún así hay pecado que vale la pena empezar a trabajar. Hoy vamos a ver cómo Dios lidió con David en el sufrimiento físico, emocional y espiritual, abrazando esa roca eterna. Vamos a ver 4 elementos de la oración de David que nos enseñan a buscar a Dios en medio de nuestras dolencias físicas, emocionales y espirituales. En primer lugar, vamos a ver un cuerpo enfermo. En segundo lugar, un alma aterrada. En tercer lugar, un corazón en depresión. Pero finalmente, una actitud con confianza. Y las vamos a ir repitiendo conforme vayamos pasando por ahí. En primer lugar, vean el cuerpo enfermo. Este salmo empieza al igual que muchos de los de David con una indicación de cómo se debía de acompañar musicalmente. Recuerden, los salmos eran como el himnario del templo de Israel en la época del Antiguo Testamento, estaban diseñados para ser cantados. Y por eso dice al inicio, el músico principal en Eginot sobre Seminit, salmo de David. Este salmo fue enviado al director del coro para que se tocara con instrumentos de cuerda, eso significa Neginot, instrumentos de cuerda. Y muy probablemente fueron instrumento de 8 cuerdas, por eso dice sobre Seminit, que significa sobre la octava. Entonces David lo que indica aquí es que tiene que ser tocado con un instrumento de cuerdas de 8 cuerdas. Y el clamor de David inicia con mucha intensidad, véanlo ahí en el versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Lo primero que notamos es que David sentía que en este momento él estaba recibiendo el enojo, la ira, la molestia de Dios. No como tal una disciplina, sino que existía una crítica fuerte por parte de Dios hacia David y un derramamiento de su furia en contra de él. Dios tiene 2 formas de castigar. Una es su ira para condenación y destrucción, y otra muy distinta es su disciplina para hacernos crecer. Es claro que aquí David a lo que teme es a la ira, es a la destrucción. No lo veía como una disciplina, sino que lo estaba viendo equivocadamente como algo diseñado para destruirlo. Y entonces él pide no ser castigado en su ira, pide que no sea destruido, sino una disciplina que lo restaure. Y de hecho vean que es interesante que él no pide que esta disciplina pare, sino que simplemente no sea con su ira, que no sea para destrucción, que no sea para ponerle punto final a su historia, sino que sea conforme a la misericordia y el amor de Dios, conforme a su carácter, conforme a cómo Él obra en sus propósitos. Dice el versículo 2, ten misericordia de mí, oh Jehová,
porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Noten que David no le pide a Dios que sea justo, nunca. Él no dice, trátame como me merezco, ¿por qué me estás castigando? Si yo soy buena persona, soy el rey, conforme a tu corazón. No. David sabe que la única manera de acercarse a Dios es en un profundo clamor de humildad, pidiendo misericordia, pidiendo no lo que merece, sino aquello que no merece, que es el amor y la compasión del Señor. Por eso clama por eso. Ten misericordia de mí. Es decir, no me des conforme a mis obras, dame conforme a tu gracia. Y agrega, porque estoy enfermo. Esta palabra enfermo nos habla de una persona frágil, alguien que carece de fuerza, que carece de vigor, alguien que está en una situación vulnerable y no puede ayudarse a sí mismo en ella. El texto no nos especifica qué es lo que tenía David, pero podemos ver que estaba físicamente afectado. Vean lo que dice el versículo 2. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Esta palabra estremecer significa literalmente estar alborotado o aterrorizado, con miedo. Esto nos habla de que David sentía un intenso dolor físico, algo que sentía que alborotaba sus huesos, pero en medio de este sufrimiento, David acude a Dios para clamarle, no me destruyas por completo. Que lejos de castigarle con su ira, tenga misericordia de él. David entendía al menos una cosa muy bien hasta aquí, que nuestras enfermedades, que nuestras dolencias físicas, que aquello que nos afecta en nuestro cuerpo, están bajo el control de Dios y que Él tiene la libertad de usarlas como quiera y deben de ser usadas para nuestra santificación. Y que lo único que podemos hacer en esas situaciones es acercarnos a tener una comunión cercana y de amor donde le roguemos por su misericordia y llevemos nuestros dolores a Él. Entonces no vemos la enfermedad, no vemos las dolencias físicas como un castigo, tampoco la vemos como algo que nos estorbe, sino que es algo que Dios controla con un plan soberano perfecto. Creo que uno de los testimonios más potentes de la verdad del Evangelio es mirar cómo hay hermanos con cuerpos totalmente destruidos que están ya cerca de la muerte y están con una vida confiada en el Señor. Y están listos para partir en total paz con Dios, sabiendo que eso nada más es algo más que el Señor está utilizando en sus vidas para terminar llevándolo a Él. Y si no es algo para muerte, entonces es todavía más patético cuando no nos damos cuenta de que el Señor lo está utilizando para hacernos crecer. Y por dolores me refiero a todo tipo de dolor, no solo dolores físicos, también espirituales, y ese es nuestro segundo punto. Un alma aterrada. Dice el versículo 3, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? La palabra turbada que se utiliza aquí es una palabra para definir cuando alguien se llena de un pánico, de una fobia, de un terror profundo, un alma consternada, desanimada al extremo. Aquí David no dice que su alma estaba un poco inquieta, él no estaba un poco nervioso, no. Además de su dolencia corporal, su alma estaba profundamente agobiada. Había una gran cantidad de aflicción en su corazón, porque siente que literalmente Dios lo abandonó. Por eso cuestiona, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Esta frase hasta cuándo nos muestra que David llevaba un buen tiempo en esta condición, pero no solo eso, nos muestra que David se sentía por ese buen tiempo, por ese tiempo considerable, alguien abandonado por Dios, que él ya no sentía que Dios le estuviera guiando, cuidando, apoyando, conduciendo soberanamente su vida, sino que él sentía que había sido abandonado por Dios y por eso estaba viviendo lo que vivía. Por eso esta frase, ¿hasta cuándo? Les parece esta frase en diversas ocasiones en los Salmos, y entonces ellos nos muestra una verdad innegable, que quien la profesaba era una persona que estaba profundamente desesperada, buscando a Dios en medio de las pruebas, porque no encontraba a dónde más ir y sentía que no podía acercarse al Señor, pero sin embargo lo buscaba. Un alma que además
lo busca porque sabe que su rescate, sabe que su consuelo, sabe que su sustento y su fuerza solo podían venir de Dios. Que si Dios no interviene, no hay forma alguna en la que pueda salir de esta prueba. Pero al mismo tiempo, se está cansando esta alma. Ya siente que pasó demasiado tiempo. Y por eso clama desesperado por la intervención divina. Veanlo en el versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Podemos también leerlo como vuélvete a mí, rescata mi alma. Dice énfasis en vuélvete a mí, nos indica que lo que David pedía no es solo que Dios no se apartara o no lo sintiera lejano, sino que no existiera un solo estorbo entre él y Dios, que Dios se aproximara a él, que le liberara su alma. Esta palabra librar se puede entender también como desatar. David sentía que estaba prisionero, que estaba atado a su sufrimiento, que no había forma de desprenderse de ese sufrimiento ni de escapar de él, que era presa de su propio dolor. Y por eso clama para que Dios se vuelva a él y lo libere, lo desate, le dé la capacidad de separarse de este sufrimiento. Y es que si Dios no lo hacía, las cosas podían acabar muy mal para David, lo dice en el versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Era tal el grado de sufrimiento, decaimiento y disciplina en la vida de David, que él sabía que a menos que el Señor no interviniera de manera soberana a su favor, la única posibilidad es que él iba a acabar muriendo. Y le ruega que no permita su muerte porque su principal énfasis no es porque me va a doler, porque voy a extrañar, porque me van a extrañar, porque quiero estar otro rato, no. Su principal preocupación por la que no quería morir es porque entonces ya no iba a poder alabar a Dios en la tumba. Y aquí entra un aspecto muy importante, y es el concepto que en ese entonces se tenía de la muerte. Nosotros como cristianos, bajo el nuevo pacto, con la revelación de Dios completa, Antiguo y Nuevo Testamento, sabemos que vamos a alabar a Dios eternamente, aun cuando muramos. Recuerden, la revelación de Dios es progresiva. Nunca se contradice, sino que se va ampliando. Lo que encontramos aquí es que David no tenía este conocimiento de la vida posterior, de qué iba a ser de él de forma exacta después de su muerte, y por eso dice, si me muero, ¿cómo te voy a alabar? ¿Cómo te voy a adorar? La vida después de la muerte es algo que entendemos por completo ya en la revelación del Nuevo Testamento, porque antes los judíos que vivían bajo la ley no distinguían ni siquiera la separación de los malos y los buenos después de la muerte, pensaban que todos iban al mismo lugar, no tenían la diferenciación completa entre cielo y infierno. De hecho, Jesús es el que vino a hablar de manera más clara y explícita de este cielo e infierno. Y ellos definen la muerte solo como el Seol o el sepulcro y lo consideran como un mundo en las profundidades donde vivían en una especie de semivida o una vida en estado de reposo, de letargo de sus almas, y en donde no adoraban porque no estaban como tal activos para poder tener una comunión con Dios. Pensaban, en el conocimiento que hasta ese momento tenían, que en el Seol no habría un recuerdo de Dios. Por eso David, como un judío del antiguo pacto, le preocupaba morir porque no iba a poder tener más una comunión con Dios alabándole y honrándole. Esa era su principal preocupación, pese a su sufrimiento. Y esto era hasta cierto punto porque solo conocía la adoración en un plano terrenal, en el tabernáculo, y vemos claramente por este libro de los Salmos de David que David amaba hacer esto. Él amaba adorar a Dios en el tabernáculo, él amaba cantar a Dios, por eso escribe tantos salmos. Él amaba estar en permanente adoración, en permanente gloria a Dios. Y él quiere vivir no para ser mejor rey, no para ver crecer a sus hijos, sino para poder seguir alabando. Dice Dios, si me muero, ¿cómo te voy a alabar? Quiero servirte, quiero volver a tener comunión contigo. Por eso se aterraba pensando, si moría, que su alma ya no iba a poder hacer esto.
Y entonces a su ansiedad por la aflicción física se le agregaba una desesperación por morir y por no volver a estar más junto a Dios y junto a su pueblo. Nosotros aquí tenemos una ventaja enorme sobre David, y es que nosotros entendemos que no importa lo que pase con nosotros en este mundo, en este lugar, lo que importa es que siempre vamos a terminar alabando a Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, como dice un himno, no importa, porque vamos a terminar adorando a Dios. De hecho, a nosotros la muerte ya no es algo que nos aflige como en el Antiguo Testamento, sino que es algo que dices, perfecto, se acabó, vámonos. ¿Por qué? Porque me voy a estar cara a cara con el Señor y adorarle. Claro, no significa esto que busquemos la muerte, pero es algo que ya no nos impacta como le impactaba a David, porque sabemos que lo peor que nos puede pasar en este plano terrenal, que es morir, es lo mejor que nos puede pasar en el plano celestial, que es estar frente a frente con Dios. De hecho, si nos encontráramos como David en una situación de depresión o enfermedad, no deberíamos agregar carga a nuestras cargas con esto. No debemos pensar en lo malo que sería si Dios decide sacarnos de nuestra situación difícil a través de la muerte, sino que podemos confiar en lo hermoso que es si aún Él determina que pasemos por esto. Porque vamos a estar alabándolo eternamente si somos realmente sus hijos. Si somos creyentes genuinos y Él decide no liberar nuestras almas, aún así tendrá una inmensa misericordia en llevarnos a su presencia, donde el sufrimiento, el llanto, el dolor se terminan y le damos gloria por siempre. Yo pienso que nada podría animar más el corazón que saber que llegará un punto en el que ya nada de eso va a existir. Donde el llanto, el sufrimiento, el dolor ya no existen, se terminan por completo. Esto debe de ser un profundo ánimo, aún en la peor depresión, que es nuestro tercer punto, un corazón deprimido. Dice el versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Lo primero que vemos es que David estaba totalmente exhausto física y emocionalmente. Nos dice que estaba consumido de tanto gemir, de tanto expresar en voz alta su dolor mediante ruidos inentendibles, palabras no formuladas, sino solamente expresiones de sufrimiento, de dolor. Y esto de nuevo nos indica que él llevaba un buen tiempo afligido. Llevaba un buen rato al punto de que esto ya había consumido su cuerpo, su alma, y estaba en una situación donde se sentía hecho un trapo. Además, David tenía insomnio y llanto incontrolable. Dice ahí, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. David lloraba tanto que ilustra su depresión como un río de lágrimas que estaba inundando su cama cada noche, cada noche. Una cosa es llorar de vez en cuando por una situación dolorosa, o 2 o 3 veces. Una cosa es cuando estás en tu escuela o en el trabajo y de repente un maestro o el jefe te hablan muy feo o pasa una situación donde te reprueban y dices, bueno, ya una lloradita al baño y a seguirle. Y otra muy distinta es vivir ya en una situación de llanto incontrolable, un río de lágrimas, como David describe aquí, cada noche, sin poder ni conciliar el sueño, y así noche tras noche, tras noche, tras noche. Porque, insisto, todo aquí nos indica que David llevaba demasiado tiempo en este lugar. Y dice en el versículo 7, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Sus ojos perdieron la fuerza, su mirada perdió el vigor, sus párpados estaban caídos, su mirada estaba triste, probablemente tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Y de aparte no dormir. La mirada, en el contexto hebreo, es una de las partes del cuerpo que reflejan cuando una persona está mal física, emocional o espiritualmente. Los judíos percibían esto, por ejemplo, de Moisés, cuando se dice en Deuteronomio 34:7, que aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos
ni había perdido su vigor. Para los hebreos era muy importante anotar esta parte de los ojos para hablar de la vitalidad que aún poseía la persona. Pero en el caso de David ya no se veía esa vitalidad, se estaba apagando, estaba desgastado. Y dice que sus ojos se habían envejecido a causa de todos sus angustiadores. Esta palabra envejecido lleva la idea de deteriorarse a tal punto de la destrucción, que estaban al punto de perecer. Y nos dice que esto era algo también en gran medida por culpa de sus enemigos. El comentarista Craigie asegura que tener amigos era una consecuencia común en el Israel antiguo, ya que muchas personas pensaban que los enfermos eran pecadores, que estaban siendo juzgados por Dios, y entonces hasta los amigos de un hombre enfermo podían despreciarlo repentinamente y volverse sus enemigos. Entonces, tal cual como lo mencionábamos al inicio, lo vemos en pasajes como los amigos de Job, que lejos de que fueran un bálsamo, una ayuda, se convertían prácticamente en enemigos, porque era el perfecto momento para ellos para hacer leña del árbol caído. Y esto es justo lo que tampoco queremos hacer con este mensaje, porque sé que hay más creyentes de los que nos imaginamos que se pueden identificar con un David dando vueltas en la cama, llorando, afligidos, adoloridos, sintiéndose abandonados por Dios y que no tienen ni idea de cómo pueden salir de eso. Y sean por causas netamente espirituales o también por un problema físico y orgánico que puede darse el caso, no encuentran esta salida hasta que ese insomnio se termina convirtiendo en lágrimas de aflicción que los consumen de maneras intensas, agobiantes, esclavizantes. Desafortunadamente, en esta situación depresiva, David no vería también a sus enemigos como en otras ocasiones. En el Salmo 3, por ejemplo, encontramos a David enfrentando un ejército comandado por su hijo Absalón para matarlo. Y David está confiado, firme, bien sembrado y dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y no se preocupó por su sueño. Él dijo, Jehová me sustenta. En el Salmo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y aquí de repente algo cambia. En estos salmos algo es distinto, porque pasamos de un David que básicamente dice, yo duermo como bebé, venga lo que venga, a un David que está claramente consternado, ni siquiera logra conciliar el sueño, le falta fuerza, le falta vigor, le falta la valentía que tenía. Ya no ve a sus enemigos como controlados por Dios para trabajar en su alma, sino como personas que lo atormentan a tal grado que le quitan el sueño. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero las pruebas de esta vida, cuando nos superan, tienen gran potencial de afectarnos también en sentidos físicos, como perder el sueño. Entonces, hasta este momento vemos que David tenía insomnio, preocupación, dolor en todo su cuerpo, debilidad, llanto incontenible. Y esto tiene muchísimas, muchísimas implicaciones para la iglesia actualmente. Porque pareciera que se ha creado en la iglesia de sana doctrina, alrededor de todo el mundo, una especie de burbujas de temas de los que no se hablan porque no suenan tan espirituales. Uno de esos temas es la depresión, como lo dije al inicio. Pero hay que decirlo, la depresión es real y como iglesia hay que atenderla y atenderla entre los miembros de la iglesia. De hecho, cuando uno enfrenta casos de hermanas o hermanos que sufren esta depresión, se da cuenta de ese llanto incontenible, de dolores físicos, de agotamiento y ese insomnio que está presente en ellos más seguido de lo que nos enteramos. De acuerdo con los expertos, estos síntomas son muy comunes en los casos de depresiones clínicas por motivos orgánicos, que es muy diferente, quiero aclarar, a bajones anímicos por culpa de nuestro propio egocentrismo o de abnegación, o porque nos ponemos tristes porque algo no nos parece cómo está desarrollándose. No, yo estoy hablando de una condición más grave, más allá de una persona que realmente se encuentra afectado en su salud por esto. Una persona que enfrenta una depresión real, que tiene ganas
niveles de energía, ansiedad, pensamientos recurrentes incluso sobre la muerte y problemas físicos sin causa aparente como dolor de espalda o de cabeza. Y yo no puedo afirmar de manera dogmática ni asegurarlo al 100%, pero considero desde mi opinión que todo esto que David va narrando se parece muchísimo a una depresión real, física, orgánica que él estaba experimentando. Insisto, no puedo asegurarlo, pero es una fuerte posibilidad. Cual sea el caso, todo creyente que está atravesando no solo una depresión, sino cualquier enfermedad física o cualquier desánimo por orígenes espirituales, puede venir este salmo y ver la gracia de nuestro Señor al encontrar un camino a la confianza a través de esta oración de David en medio de su sufrimiento. En cualquiera de las circunstancias que hayamos narrado, sea por un problema meramente médico orgánico, por un problema espiritual o por la combinación de estos dos, la solución que se plantea es exactamente la misma. Aún en medio del sufrimiento, con confianza, que ese es mi cuarto punto. Una vida, una actitud con confianza. En este pasaje se da un cambio bastante dramático, porque David deja la debilidad, el llanto y el miedo y se lanza contra sus enemigos con una advertencia. Véanlo ahí en el versículo 8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. David les da una advertencia a sus enemigos a retroceder. Define a estos enemigos de una manera muy particular como hacedores de maldad. Retrocedan hacedores de maldad. Aquellos que de manera irremediable detestaban a Dios, detestaban seguir la palabra de Dios, sino que en su lugar hacían lo malo, y entonces él le dice, retrocedan. Hay un detalle aquí muy importante. Aquellos que hacen maldad irremediablemente van a odiar a los que buscan hacer el bien y glorificar a Dios. Entonces, si tú quieres tener enemigos en la vida, preocúpate por hacer el bien y todos aquellos que hacen iniquidad no van a tardar en odiarte. Pero David les dice a ellos, mejor aléjense, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Esta es la primera de tres frases seguidas donde David viene a entender lo que Dios no lo había abandonado, sino que por el contrario estaba escuchando su oración. Aquí es como si David levantara por fin la cabeza, la despegara de esta almohada que decía que estaba empapada en sus lágrimas y entiende que no está solo, que Dios lo está escuchando, que está escuchando su oración. Vean la segunda y tercera vez en estos dos versículos, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Entonces él repite en tres líneas seguidas que Dios lo ha escuchado. Su llanto, su ruego, que ha recibido su oración, es decir, que ha sido aceptada por él. Y David viene a estar consciente de que Dios no lo abandonó, de que pese a este sufrimiento intenso físico, emocional y espiritual, Dios estaba presente y su súplica humilde, humillada, también había sido escuchada en el cielo. David es ahora nuevamente valiente, nuevamente tiene carácter, pero es todo por el hecho de que entendió que Dios lo está escuchando y que Dios atenderá su ruego. En el original hebreo, los verbos ha oído y ha recibido no están ambos en el mismo tiempo verbal, sino que ha oído está en un tiempo pasado y recibirá mi oración está en un tiempo futuro. Pronto le respondería, pronto atendería, pronto lo iba a sanar de sus sufrimientos. Y aquí vemos un contraste importante con el inicio del Salmo y cómo termina el Salmo, muy característico en los Salmos de David. Porque David pasa de sentir que Dios lo había abandonado por completo y cierra sintiendo y estando persuadido de que Dios lo iba a sanar, lo iba a salvar, atendería su súplica. Él pasa de estar en lo más profundo, emocional, física, espiritualmente, a estar en lo más
alto de su confianza plena en el Señor, de que Él lo estaba escuchando, de que Él estaba pendiente, de que Él estaba presente y de que Él lo iba a atender. Pero hay otras dos comparaciones interesantes en el cierre del Salmo. Véanlo ahí en el versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. El alma de David era lo que estaba avergonzada y turbada al inicio de este salmo, en los versículos 2 y 3, pero ahora nos dice que sus enemigos son los que van a ser desarraigados y aterrados. Mientras que él sentía que Dios lo había apartado, se había apartado de él y no volvería a él, ahora son sus enemigos los que se tendrán que apartar aterrados. En las palabras de los comentaristas Kelly Delich, cito, lo que parecía que él tendría que sufrir será el dote o suerte de sus enemigos. Esto es, el fin de aquellos que son rechazados por Dios. Son ellos los que serán avergonzados. Pero de nuevo, todo esto es porque en su misericordia Dios escuchó a David y entonces a su tiempo atendería su oración. De nuevo, recuerden que este verbo estaba en tiempo futuro, a su tiempo. En algún momento Él atendería su oración. Hemos mencionado muchas cosas hoy sobre pasar por momentos tan oscuros y tan tristes como el que David habla en este salmo, como entender que aún nuestras enfermedades y dolencias físicas están bajo el control de Dios y sirven para nuestro crecimiento, sea que se trate de disciplina, sea que se trate de su soberanía, para moldearnos, para transformarnos. De donde venga este sufrimiento, sabemos que al final es por la poderosa mano de Dios, que es lo que también vemos en Santiago, cuando dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando sea tiempo. Entonces, toda enfermedad, todo dolor, todo sufrimiento, debe de llevarnos a tener una plena confianza ante Dios, a humillarnos delante de Dios y esperar en su tiempo, en un futuro que Él decida cuándo nos exalta. Y en ese momento, en ese trance, hay que tener confianza. Confianza porque sabemos que pase lo que pase, nosotros podemos glorificar por la eternidad al Señor, estaremos frente a Él, adorándole. Ya sea que Él decida llevarnos pronto o tener una larga vida, ya sea que Él decida llevarnos cuando aún nos sentamos las dolencias de la vejez o nos haga pasar por años de dolencias, sea lo que sea, al final podemos tener la confianza de que estaremos frente a Él adorándole. Y en la aflicción nos animamos en la inmensa misericordia que tendrá Él de llevarnos a su presencia, donde el llanto, el sufrimiento, el dolor se terminan y la gloria se vuelve permanente y eterna. Pero sobre todo a lo largo de este estudio hemos visto que es posible que un creyente se encuentre en esta situación con un corazón profunda e intensamente deprimido. Y que Dios en su misericordia no dejó este espacio en blanco en su palabra. Él no cayó como muchas veces nosotros lo hacemos ante un problema como este, sino que permitió que su siervo David estuviera enormemente afligido, profundamente deprimido, con insomnio, lleno de lágrimas, inundando su cama, como él decía, para que nosotros nos diéramos cuenta de cómo ese hombre lograba sostenerse. ¿Y saben cómo este hombre lograba sostenerse? A través de ir en oración al Señor, dependiendo de Él, clamando a Él y esperando por su restauración. A través de hacer lo mismo que Spurgeon decía, ser arrojado con fuerza a la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, yo no sé si alguien aquí esté pasando por eso, o haya pasado por eso, o en un futuro vaya a pasar por esto. Este mensaje no se hizo pensando en nadie en particular. Lo que sí sé es que sea que lo hayas estado, lo estés ahora, lo vayas a estar, tienes que enfocarte en buscar la misericordia de Dios, saber que Él no te ha abandonado, saber que pase lo que pase, si tú eres un creyente genuino, lo vas a glorificar, saber que aún
ni lo más bajo en tu vida puede separarte del amor de Cristo si tú eres verdaderamente su hijo. Saber que la aflicción de tu cuerpo, de tu alma y de tu corazón no tomaron a Dios por sorpresa, sino que Él está utilizando todo esto no para apartarte de Él, sino para acercarte más a Él. Lo que nos enseña Romanos 8 en este sentido, nada puede separarnos del amor de Cristo, sino que al contrario, este tipo de pruebas nos aproxima, nos acerca, nos amarra, nos hace dependientes de Cristo. Y lo que tenemos que hacer cuando pasamos por aquí no es tirarnos a seguir sintiendo lástima por nosotros, ni a deprimirnos más, ni a tener tristeza, sino que lo que debe de hacernos es ayudarnos a levantarnos para sujetarnos de la piedra que es Cristo y ahí mantenernos hasta que Él nos levante de nuevo en nuestras fuerzas, en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestro corazón. Nunca percibas los sufrimientos de esta vida como una evidencia de que fuiste apartado de Cristo, porque tal cosa no existe en las Escrituras. Siempre ve los sufrimientos como una oportunidad para que tengas una comunión más íntima, más cercana, más dependiente y más firme en el Señor Jesucristo. No olvides que si en algún momento este es tu caso, también tienes a tus hermanos y tienes a la palabra de Dios que no cayó en este tema para ayudarte y para guiarte. Oramos para terminar. Señor mi Dios, cuántas gracias te damos porque tú no callaste en un tema tan difícil como es la enfermedad, el dolor o la depresión. Porque tú no callaste cuando David estaba atravesando por toda esta prueba, sino que lo utilizaste para inspirar tu palabra perfecta y así enseñarnos a nosotros cómo lidiar con este problema. Padre, que nos lleve, si estamos en este momento pasando por algo así o si estaremos en un futuro, que esto siempre nos lleve a ser personas que oran con más fuerza, a ser verdaderos soldados tuyos que pelean la batalla contra el mundo y contra el dolor en oración. Que nuestra vida espiritual se sature de buscarte a ti. Usa siempre todos nuestros dolores para aproximarnos a la roca eterna que es tu precioso Hijo Jesucristo. Y es en su nombre en quien oramos. Amén. Gracias, chicos. Amén. Gracias, mi hermano, por la palabra del Señor te use. La verdad es que de mucha bendición, de mucha edificación. Pensamos muchas veces que solamente los mayores son los que padecen situaciones de depresión, de ansiedad y cosas como esas, pero la verdad que los chicos también están expuestos a esas situaciones, ¿no? Así que muy puntual la palabra y muy acertada para este tiempo. Así que yo no sé si, hermano, tengas tiempo, si hay alguien aquí dentro de los chicos en la reunión que tenga alguna pregunta, si quieren lanzarla. No sé si tienes tiempo de responder un par de preguntas si alguien tuviese. Sí, todas las que sean necesarias, hermano, con gusto. Así que, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Es el momento para que puedan compartirla. Digo, quizás a lo mejor no sea su caso, pero conozcan a alguien, ¿no?, que esté pasando por una situación así, que podemos nosotros apoyar en ello. Así que no sé si alguien tenga alguna pregunta. Hermana Surizadaí, adelante. Gracias por la exposición. Muy bendecida con ella. Y bueno, mi duda es, leí un libro que decía que la depresión era pecado. Ahorita nos está diciendo Mike que pues sí es posible que un creyente esté en depresión, que puede ser como orgánico, pero también puede ser por pecado. No siempre es por pecado, ¿no?
Bueno, O sí, sí. aquí habría que distinguir lo que genera con las consecuencias. Es decir, puede haber situaciones que nosotros como creyentes no negamos, donde efectivamente una persona atraviese por una situación así, que haya un tema médico. Eso nunca lo vamos a negar, pero el cómo se maneja y el cómo lo asimilas es lo que puede tener una actitud pecaminosa. Ejemplo, una persona puede estar atravesando por ese sufrimiento, pero si lo enfoca solo hacia sí mismo o si lo que refleja es un corazón que no confía en el Señor pese a su sufrimiento o que se originó no por un tema médico, sino por un tema de pecado, bueno, ahí sí estamos hablando de que la depresión podría ser el pecado. Ahora, yo no aseguraría que en todas las situaciones donde una persona atraviesa esto, está pecando. Eso sería, como les mencionaba hace un momento, como decir, como los amigos de Job, que cuando lo vieron en su tristeza, en su aflicción, en su enfermedad, le dijeron es que tienes pecado oculto. No siempre es así. Como tampoco me atrevería yo a afirmar que la ansiedad no sea pecaminosa. La ansiedad como tal, que es un resultado ya de un corazón deprimido o que puede llevar a esa ansiedad, la ansiedad ya lo que puede reflejar es una falta de confianza en el Señor. Entonces, yo no me atrevería a decir que las personas son víctimas de la ansiedad o víctimas de esto, ni tampoco mirar al extremo opuesto de decir que son pecadores irremediables, sino que se pueden presentar las distintas situaciones y cada una hay que estarla valorando en su justa dimensión, pero para las dos hay la misma salida, que es una vida confiada, dedicada y entregada al Señor, que nos empuja al Señor. No sé si... Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias, muy claro. Gracias, hermana. Y yo creo que, digo, si me permites agregar algo, pensando en lo que preguntó la hermana y tu respuesta, evidentemente vemos no solamente el caso de David en cuestiones de depresión, el Salmo 42 también es un gran ejemplo porque también se ve en el Salmo 42 también un corazón afligido y deprimido en cierto sentido, en donde dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿no? Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y bueno, sigue desbordando su corazón. Y algo que tú decías es que evidentemente se vale que un cristiano esté en depresión, pero las formas importan, es decir, cómo tratas tú la depresión, los medios que usas, ¿no? Porque a veces usamos medios, como dice Jeremías, vamos y acudimos a cisternas rotas, ¿no? Que no retienen agua y evidentemente el mundo maneja la depresión, evidentemente a través de métodos mundanos, valga la redundancia, en base a la psicología y cosas como esas, de lo que tú mencionabas, que de repente uno cae en esas situaciones por causa de pecado y la psicología te hace una víctima, ¿no? No un victimario. Entonces, es por eso que nosotros vemos que la psicología pues no puede ayudarnos porque no profundiza en el problema y el problema es el corazón. Por eso vemos que muchas personas, por causa de la depresión y como no encuentran soluciones porque el mundo no te las puede dar, pues se quitan la vida, ¿no? Vemos casos como esos. Y lo que vemos aquí en el Salmo 42, incluso en el Salmo 73 de Asaf, que Asaf igual tenía, quizás no un asunto de depresión, pero estaba molesto porque evidentemente pensaba que Dios era injusto. Y en el caso del Salmo 42 y el Salmo 73 de Asaf, en el Salmo 42, por ejemplo, dice, me acordé, verso 6, en su segunda parte dice, me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Es decir, lo que vemos aquí es a un hombre volviendo a Dios, o sea, volviendo su mirada a Dios, no a él mismo ni a sus circunstancias, sino a Dios. Y Asaf también dice lo mismo en el Salmo 73. En el Salmo 73 dice, hasta que entré en el santuario. Asaf dice, era una bestia como una bestia que no entendía hasta que entré en el santuario y entonces pude comprar el fin de ellos. Entonces, el enfoque aquí es voltear como tú decías, ¿no? De la cita de Spurgeon, o sea, voltear a la roca, voltear tu mirada al Señor, poner tu mirada en el Señor y no en tus circunstancias, ir a la fuente, no a cisternas rotas para la solución de estas situaciones, venir a Cristo, como mencionabas en el sermón.
y creo que eso ayuda, ¿no? La forma en la que tú enfrentas y a quién acudes para la solución de esto. Entonces, solamente quería agregar eso, hermano. No, no, muy bien, muy bien. Sí, o sea, esa es una parte muy importante. Aun si fuera una cuestión médica, eso no quita que una persona tenga que ir a Cristo y buscar en su roca. Porque también puede pasar que en lo que un médico le da al tema, él tiene que aferrarse al Señor. Entonces, sí, no es, concluyendo un poco lo que mencionas, Uri, al menos en lo particular, sé que hay posturas divididas en esto, sé que no, no, los eruditos no se logran poner de acuerdo, pero al menos en lo particular, a la luz de este pasaje, yo no veo que toda depresión sea un pecado. Es cómo la manejas y qué haces con ella, sí puede llegar a hacerlo muy fácilmente, pero no su origen en todos los casos. Así es, hermano. Gracias, gracias. Hermana Erika, adelante. Buenas noches. Bueno, yo más que, bueno, pregunta sería más si usted tiene, pues, información que pudiera como, pues, apoyarme, porque, pues, como dice el pastor Luis, yo tengo muchos casos de depresión. Tengo muchos chicos que, pues, se cortan, toman medicamentos para, pues, ya no vivir, se autoagreden. Entonces, sí quisiera como pues apoyarlos con más información. No sé si usted pudiera o tendría como esta parte como para yo apoyarlos. En realidad, pues yo pues doy la palabra, ¿no? No hay otra cosa más que dar, pero si usted tuviera más información, porque tengo así miles de casos, eso es como que el pan de cada día, ¿no? De que se cortan, de que ya tomaron medicamentos, de que ya se lastimaron, de que pues ya hicieron esto, ya hicieron aquello, y entonces pues es subir urgencias, ir a verlos, hablar no nada más con ellos, porque pues la situación no nada más afecta pues directamente pues al adolescente, al chico, a la persona, sino también cómo tratarlo con la familia, ¿no? Que pues perjudica a todos. Claro, me parece que esto que mencionas es sobre todo un tema de consejería, de cómo aconsejar en esos casos. Si tomas la oportunidad a lo largo de la semana, busco una serie de recursos para darte una bibliografía de recursos que están disponibles y en español para que pues, puedan ser de ayuda para apoyarles en este ministerio, ¿no? Sobre todo temas de consejería y de cómo manejar esos temas en general. Sí, gracias. ¿Alguien más? Nadie. Muy bien. Ah, hermano Vidal, adelante. Mi amigo Vidal. Está apagado su micrófono, hermano. Sí, sigue apagado, mi hermanito. Ya, parece que ya. Listo, listo. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Aquí sufriendo con la tecnología. Bueno, a partir del caso que dijo ahorita la última hermanita, me venía a la mente una serie de muchas aplicaciones y bueno, ya tanto Miguel como tú, hermano, nos han estado refiriendo varias situaciones. Sin embargo, podría yo comentar al respecto que cuando es cuando es necesaria la intervención divina, y fíjense lo que digo, cuando es necesaria, es decir, cuando las personas no conocen de Dios, sabemos de inmediato que esto sí es un pecado. Luego entonces, cuando conocemos del Señor y tenemos algún sufrimiento, tenemos alguna persecución, tenemos algún dolor, etcétera, entonces de inmediato nosotros tenemos que anclarnos en el Señor porque es el único que nos puede salvar en este aspecto. Y entonces resulta
la palabra nos dice allí estaba recordando ahorita, allí en segunda de Corintios, viene el primer y segundo versículo son saludos, es el saludo y después ya del 3 al 8 habla específicamente del sufrimiento. Entonces, di todo esto para que nosotros podamos ubicarnos en que el Señor nos dice a través de Pablo que es necesario el sufrimiento. Y cuando nosotros conocemos de Dios, ya no tendríamos que estar utilizando estas palabras que están muy en boga y que utiliza mucho la psicología, sino que sé que debo de pasar por esta angustia, por este quebranto, por este dolor, por esta persecución, por esta burla, etcétera, etcétera. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, que debe suponerse que ya vive en mí, el cual pues me ha de guiar, me ha de conducir, me ha de dirigir, me ha de someter, etcétera. A través de ello va a hacer que yo llegue en ese periodo de prueba, que yo llegue a la orilla, y el Señor promete que siempre estará tomado de mi mano. Y el Señor es tan benigno que aún cuando ya llegamos al otro lado de la orilla, y estamos con esa paz más que la tranquilidad, porque pues es la paz que proviene del Señor, me siento agradecido con el Señor, pero les decía que es tan benigno que el Señor dice, en este transitar de esta prueba que tuviste, resulta que el Espíritu Santo te equipó, te capacitó, y luego entonces, a hoy que tú tienes mi consuelo, ese consuelo, el cual ya no te agobia, con el cual ya no tienes una depresión, entonces ahora tú ya estás preparado para que brindes ese consuelo a otros hermanos que están pasando actualmente por esa depresión, por ese agobio. Con esto quiero decir, amados hermanos, que nosotros los cristianos, nosotros los que conocemos del Señor, y me saltó por lo que dice la hermana Suri, que leyó ese libro de que la depresión era un pecado, y ahorita pues ya nos deja ver también aquí el Salmo 6, que no necesariamente. Entonces lo que debemos de hacer nosotros es que si estamos anclados en verdad al Señor Jesucristo, entonces la consecuencia es que yo debo de aceptar ese sufrimiento, ¿sí? Sabiendo que al estar sufriendo, el Señor me va a brindar automáticamente, y la evidencia va a ser el consuelo. Y entonces con ese consuelo se va a acabar mi depresión, mi angustia. Y lo mejor de todo es que cuando ya llego a la otra orilla, el Señor es tan magnánimo que todavía dice, ahora tú ya estás preparado, le dice a usted, ya estás equipado y capacitado para dar ese consuelo a otros hermanos que están pasando por eso mismo. El resultado de todo esto que quiero decir, amados hermanos, es el siguiente. Si nosotros estamos anclados al Señor, dejemos, desde mi punto de vista, ahorita ya les expliqué lo que dice la palabra del Señor, pero ahora desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, no perdiendo desde luego que soy anclado al Señor Jesucristo, es que cuando venga eso a nuestras vidas, en lugar de digamos, de hacernos, y perdón por la expresión, pero como los sufriditos, pues debemos de darle gracias al Señor. No debemos de decirle, ¿por qué me mandas esto a mí, Señor? Sino más bien vamos a canjear esa pregunta por el ¿para qué me envías esto a mí, Señor? Porque en el momento que yo ya no pronuncio esa palabrita de por qué, quiere decir que estoy aceptando, que estoy sometido a lo que el Señor me está diciendo, a lo que el Señor quiere para mi vida. Y entonces, cuando yo en lugar del por qué digo para qué, quiere decir que ya lo acepté, que estoy anclado al Señor, y que cualquier cosa, por muy difícil que provenga hacia mí, sé que voy a poder alcanzarla o lograrla, porque en primer lugar el Señor va a estar conmigo. Entonces, de eso se trata el propósito, y se trata la vida de nosotros como creyentes, en que no todo va a ser fácil.
nada es fácil. Y luego entonces, en el medio de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa angustia, de esa persecución, de lo que ustedes gusten y manden, allí, en medio de eso, se encuentra el Señor y me va a hacer crecer y me va a dar riquezas espirituales, que es lo que todo mundo ansiamos. Entonces, hay que cambiar las perspectivas del mundo, de este mundo caído, de este mundo perverso, de que si se está hablando de depresión, no estoy diciendo que no exista, pero ¿por qué no mejor cambiamos esa palabra que se utiliza mucho de depresión por una prueba que viene del Señor? Y entonces ya mi perspectiva, mi situación mental cambia, porque no estoy diciendo que estoy así de esa manera, sino que es una prueba que viene del Señor. Luego entonces, yo sé que es necesario, es menester para mí esto para poder crecer en el Señor. Eso es lo que puedo decir al respecto, amados hermanos. Amén, hermano. Amén al Señor. Gracias, mi hermano, por su palabra y el consejo. Mis amados, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Si no, para ir cerrando este tiempo. ¿Nadie? Ok, mis hermanos, solamente para decirlo con otras palabras, lo que comentaba nuestro hermano al final, que fue de mucha bendición y me encantó, y lo hablo en casos prácticos, quizás pueden sonar tontos o burdos, pero quizás hay chicos aquí, tenemos una variedad de edades, ¿no? Desde chicos de secundaria hasta quizás de preparatoria, quizás chicos que están ya en la universidad, y tenemos también hermanos dentro de la reunión, ¿no? Que están ya en el desarrollo de su profesión, en su matrimonio, y hay casos, ¿no? En los que los chicos sufren abuso, por ejemplo, de sus profesores, bullying con sus compañeros, situaciones incluso de racismo o de rechazo, o chicos que piensan que ya se les pasó el tren y que no encuentran a la idónea y que viven en situaciones de angustia y de depresión, y por chistoso que parezca, de verdad que hay casos así, de ese tipo. Yo quiero decir que si alguien está pasando por situaciones como estas, vengamos a la fuente, como decía nuestro hermano. Vengamos a Cristo, porque Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo lo llena absolutamente todo, ¿no? Cristo llena esas situaciones que nos agobian, que nos angustian. No sé, se me cruzan luego de repente los cables, pero alguien dijo que el corazón del ser humano tiene un vacío y que ese vacío solamente lo puede llenar alguien, y ese es Cristo. Así que aferrémonos a Cristo, y como dice él también la Escritura, si tenemos situaciones de ese tipo que nos quieran arrastrar a la depresión, al desánimo, a la ansiedad, a la frustración, como dijo Pablo, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Saturemos nuestra mente y nuestro corazón, no de nuestras circunstancias, sino permeemos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Por eso Pablo oraba a los colosenses, que el deseo de Pablo era que la iglesia fuera llena del conocimiento de Dios. Así que cuando nuestro corazón está saturado de la palabra, no tendremos entonces cabida para otro pensamiento. Así que mis amados hermanos, mis amados jóvenes, que el Señor les bendiga. Mi amado hermano Miguel, que el Señor te bendiga. Gracias por la palabra, mi hermano. Gracias a todos por Gracias estar. a Dios. A los jóvenes que se conectaron de la Iglesia Gracia MX, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y si el Señor lo permite, hermanos, estuvimos con ustedes hace unos días. Por ahí nos lanzaron la invitación de una reunión que tendrán en diciembre, el 14, si no me equivoco. Así es, primero Dios. Que si el Señor lo permite, vamos a darles lata por allá también. Bien recibidos, ya sabes. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para cerrar. Amén. Padre,